Imagina despertar mañana, mirar por la ventana, y ver que el sol simplemente no brille. No hay ninguna clase de luz. No hablo de una noche inesperadamente larga, ni de una mañana nublada de invierno. Hablo de una oscuridad completa, fría y densa, que se extendió durante horas, luego días, luego semanas, y de pronto, los meses comenzaron a pasar, el calendario sigue avanzando, y el cielo continúa exactamente igual. Oscuridad total. Ocurrió hace casi 1500 años. Los historiadores modernos no dudan en llamarlo el peor año para estar vivo en toda la historia de la humanidad. Fue un año donde el verano jamás llegó, un año donde las temperaturas descendieron a niveles tan extremos que la nieve cayó en pleno mes de agosto sobre los desiertos de China, un año donde millones de seres humanos, repartidos por todo el globo, miraron al cielo aterrorizados, sin saber que estaban presenciando el inicio de una pesadilla que cambiaría el destino de la especie. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó en el año 536? ¿Por qué la luz del sol se esfumó durante 18 meses seguidos? ¿Cómo reaccionaron las grandes civilizaciones cuando sus dioses parecieron abandonar la Tierra? Y lo más importante, ¿por qué la historia humana pareció intentar olvidar este período de oscuridad absoluta durante siglos? Hoy, vamos a viajar a la noche más larga de la humanidad. Para dimensionar el horror real de lo que sucedió, debemos acudir a los testimonios directos, a las voces de quienes caminaron bajo aquel cielo muerto y dejaron constancia de su desesperación en los pocos manuscritos que sobrevivieron. Procopio de Cesarea, el historiador más influyente del Imperio bizantino, registró en sus diarios una observación que, leído hoy en día, todavía produce escalofríos. Y aconteció durante este año que se produjo un augurio terrible. Porque el sol dio su luz sin brillo, al igual que la luna, durante todo el año, y pareció enormemente al sol durante un eclipse, porque los rayos que emitía no eran claros ni como los que suele emitir. Procopio no fue una voz aislada. A miles de kilómetros de allí, en la antigua China, las crónicas de la dinastía Wei registraron que el cielo se volvió amarillo opaco y que una ceniza fina y extraña caía del firmamento, arruinando los cultivos. En Irlanda, los anales de la época documentan con desesperación un fallo total del pan que se extendió desde el año 536 hasta el 539. Imagina por un segundo la atmósfera de aquel mundo. En el siglo VI no existía la ciencia moderna. No había satélites, no había telecomunicaciones, no había estaciones meteorológicas ni explicaciones astronómicas. Para un campesino en la península itálica, o un monje en Britania o un guerrero en la meseta asiática, esto no era un mero evento climático. Era la confirmación absoluta de que el fin del mundo había comenzado. El calor desapareció de forma drástica. La temperatura media global se redujo entre 1,5 y 2,5 grados centígrados, dando inicio a la década más fría de los últimos 2 milenios. Esta anomalía no duró unos meses. Inauguró un período conocido hoy como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, que se prolongó por más de un siglo. Las cosechas fallaron masivamente. El trigo y el centeno se pudrieron bajo una tierra dura como la piedra. Las frutas nunca maduraron en los árboles. Sin pasto, el ganado comenzó a morir en masa en las granjas. Y cuando el alimento básico desapareció, la hambruna global hizo su entrada triunfal. Pero como bien nos ha enseñado la historia, cuando la naturaleza colapsa, la civilización humana no tarda en desmoronarse tras ella. El hambre constante genera desesperación, y la desesperación saca el lado más oscuro de los humanos. Comunidades enteras comenzaron a desplazarse sin rumbo en busca de sustento. La gente recurrió a alimentarse de raíces, maleza, cuero hervido, hierbas tóxicas y animales infectados. La malnutrición crónica destruyó el sistema inmunológico de millones de personas, dejando a continentes enteros completamente vulnerables a lo que estaba por venir. Porque justo cuando la humanidad creía haber tocado fondo, en el año 541, la oscuridad trajo consigo algo mucho peor. Desde las rutas comerciales del Mar Rojo, irrumpió en los puertos del Mediterráneo una plaga sin igual. La peste bubónica. Conocida históricamente como la plaga de Justiniano, esta pandemia atacó a una población mundial que llevaba 5 años seguidos desnutrida, congelada y sumida en el desespero. El impacto fue devastador. En el pico de la epidemia, solo en la ciudad de Constantinopla, se calcula que morían más de 5.000 personas al día. Las estructuras sociales colapsaron. Los cementerios se saturaron en cuestión de semanas. Las fosas comunes no daban abasto. Se construyeron torres defensivas solo para amontonar los cadáveres en su interior hasta el techo.
El olor a muerte se encontraba en toda la ciudad y acechaba las calles. El Imperio Romano de Oriente, que bajo el mando del emperador Justiniano estaba a punto de reconquistar los antiguos territorios occidentales y restaurar la gloria de Roma, sufrió un golpe letal del que jamás se recuperaría. La economía global se detuvo por completo, las rutas comerciales se cerraron, las ciudades se despoblaron y la alfabetización se redujo a mínimos históricos. El mundo se sumergió de lleno en los años más oscuros y brutales de la Edad Media. Durante más de 14 siglos, este cataclismo permaneció envuelto en un aura de misterio e incertidumbre, que podía tener la magnitud suficiente como para apagar el sol sobre todo el planeta, alterar el clima global durante un siglo y desatar una reacción en cadena de muerte y colapso. Las teorías se multiplicaron con los años. Algunos historiadores argumentaban que un asteroide o un cometa de gran tamaño había impactado contra la atmósfera terrestre, levantando una cortina infranqueable de polvo. Otros sugerían que este evento dio origen a las grandes mitologías del fin del mundo, como el Fimbulwinter de las sagas nórdicas. Aquel invierno inclemente de 3 años consecutivos sin verano que anunciaba la llegada del Ragnarok. Sin embargo, el enigma no se resolvió en una biblioteca ni en una excavación arqueológica tradicional. Se resolvió en el año 2018. Un equipo internacional de científicos, vulcanólogos y glaciólogos, liderado por la Universidad de Maine y la Universidad de Harvard, logró extraer un núcleo de hielo de 72 metros de longitud en el glaciar de Collenifetti, en los Alpes suizos. Aquel cilindro helado era, en realidad, un archivo ultra preciso del tiempo. Cada capa de hielo representaba un año de historia atmosférica congelada en el tiempo. Al aplicar un método de análisis láser de alta precisión para estudiar las capas microscópicas correspondientes exactamente al año 536 después de Cristo, los científicos encontraron las huellas dactilares del verdadero culpable. Partículas de ceniza volcánica, cristal y esférulas de azufre. Y no se trataba de una erupción cualquiera. A comienzos del año 536, un supervolcán, las investigaciones apuntan con gran probabilidad a un evento cataclísmico en Islandia, combinado con erupciones masivas en Norteamérica y en la caldera de Ilopango, en el actual El Salvador, explotó con la potencia equivalente a miles de bombas atómicas detonando al mismo tiempo. Esa erupción masiva arrojó millones de toneladas de dióxido de azufre directamente a la estratosfera. Al reaccionar con el aire, este gas formó una fina capa de aerosoles de sulfato que actuaron como un espejo gigante a escala planetaria, reflejando la radiación solar de vuelta al espacio y bloqueando la llegada de luz y calor a la superficie de la Tierra. Por si este castigo fuera poco, la naturaleza no dio tregua. Los datos extraídos del hielo revelaron que en los años 540 y 547 se produjeron otras 2 erupciones volcánicas de escala masiva. El planeta quedó literalmente atrapado bajo un escudo ininterrumpido de cenizas. Un invierno perfecto que sofocó la vida durante más de un siglo. Hoy en día, tendemos a observar nuestra civilización con una sensación de superioridad e invulnerabilidad. Creemos que nuestras megaciudades de concreto, nuestra infraestructura global, nuestros satélites y nuestra tecnología nos protegen de las fuerzas primordiales del planeta. Pero el año 536 permanece allí, en la memoria oculta del hielo, como un recordatorio silencioso y aterrador de lo frágiles que somos en realidad. Bastó que la montaña correcta rugiera en el lugar equivocado para apagar la luz, borrar imperios de la faz de la tierra y sumergir a generaciones enteras en un siglo de miseria, enfermedad y sombras. Sin embargo, las cicatrices de esos 18 meses de penumbra absoluta quedaron grabadas para siempre en los anillos de los árboles antiguos, en las capas de los glaciares, y en el ADN de la propia historia humana. La próxima vez que mires hacia arriba y sientas el calor del sol brillar en una tarde de verano, recuerda que hubo un tiempo en que la humanidad entera olvidó cómo se sentía ese calor.